Vamos a Mateo 7, del versículo 24 al 27. Dice bien la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es palabra de Dios. Sentémonos, por favor. Hermanos, como ustedes bien saben, el domingo pasado empezamos una serie sobre la doctrina de la iglesia y la membresía. Y si ustedes se acuerdan, hicimos dos preguntas muy importantes realmente para nuestras vidas. La primera pregunta era si éramos discípulos de Cristo y si creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y por supuesto, mi hermano, que sé que muchos dijimos sí, somos discípulos de Cristo y creemos en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de estar siempre ceñidos a la palabra de Dios, no a nuestro parecer, sino ceñido a la palabra de Dios, porque somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Hablábamos de que no todos los asistentes son miembros de la iglesia, y que esto lo define absolutamente la Biblia, no nosotros. Vimos también los dos conceptos de una iglesia. Un concepto era nuestro propio concepto de lo que es la iglesia, y dos, lo que es el concepto bíblico. Cuando nosotros tenemos nuestro propio concepto de iglesia, entonces somos nosotros los que nos llevamos a decidir qué se debe hacer o no hacer en la iglesia. Pues nosotros somos los que tenemos el mando y no la Biblia. Vimos también Efesios 3, que nos hablaba sobre el misterio de Dios, el cual fue revelado por Jesucristo y los apóstoles. El misterio era que tanto judíos como gentiles conformaban el pueblo de Dios, y que en este tiempo este misterio sería revelado por medio de la iglesia, siendo esta la única institución por el cual Dios revelaría sus propósitos, o sea, afirmar, demostrar y evidenciar la obra salvadora y santificante de Cristo. Hoy, mis hermanos, entonces estaré hablando de otra parte de la serie que he comenzado, que se llama la composición bíblica de una iglesia local. La composición bíblica de una iglesia local. Primeramente, mis hermanos, debemos de tener en cuenta y bien claro que la qué pena que se me va aquí algo. Oremos mientras tanto, mis hermanos. Señor, te damos gracias, bendito Padre, aún Dios, por esta interrupción, Dios de los cielos, que hemos tenido. Señor, estamos, Dios, delante de ti, y sé que todo Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, sigamos, mis hermanos. Entonces, estábamos diciendo que Efesios 3 nos había hablado sobre el ministerio de Dios, el cual fue revelado por Jesucristo y los apóstoles. El misterio era que tanto judíos y gentiles conformaban entonces el pueblo ¿de quién? De Dios. Y que ese misterio hoy en día viene a ser revelado por medio de las iglesias, Entonces vamos a hablar sobre la composición bíblica de una iglesia local.
Pero primeramente, mis hermanos, debemos de tener en cuenta y debemos de tener bien, pero bien claro que la palabra de Dios es el fundamento y la que gobierna toda verdadera iglesia. La iglesia entonces tiene la responsabilidad de salvaguardar la palabra de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de proclamarla. La iglesia no es dueña de la palabra de Dios. La iglesia no maneja la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que maneja la iglesia. La iglesia está sometida, fundamentada sobre la palabra de Dios. Y decíamos que la Biblia habla sobre qué es una iglesia y qué es una membresía. Y si tenemos dudas sobre esto, entonces, ¿dónde nosotros debemos de buscar sobre estos temas? Pues supuestamente en la palabra de Dios. No en las tradiciones de los hombres, ni mucho menos en nuestras experiencias. Veamos qué nos dice entonces Hechos 17:11. Vamos a la palabra de Dios. Como siempre he dicho, todo lo que se predica en esta iglesia debe estar sustentado por la palabra de Dios. Hechos 17:11 nos dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué dice? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mi hermano, este versículo es supremamente importante para nuestras vidas. Él nos está diciendo que ¿qué? Que todos los días debemos estar escudriñando la palabra de ¿quién? De Dios. No es de vez en cuando, sino todos los días escudriñar la palabra de Dios. Y debemos de tener en cuenta, mis hermanos, y más si delante de ustedes está un pastor que está hablando sobre la palabra de Dios. Y también creo que muchas veces también los pastores se pueden equivocar, ¿sí o no? Por eso es que es muy importante que cada vez que nosotros estemos en una predicación y sobre todo una predicación del día domingo, ustedes copien los versículos y durante la semana escudriñen para ver si lo que habló el pastor está de acuerdo a la palabra de ¿qué? De Dios. Está de acuerdo a la palabra de Dios. Esto están hechos y lo escribía nada menos que Lucas. Entonces la Biblia es muy clara en mostrarnos qué es una iglesia y qué es el miembro de una iglesia. Ahora, mis hermanos, lo que quiero es mostrar a través de las escrituras que la iglesia está fundada, pero está fundada sobre la palabra de Dios. O sea, sobre Dios mismo. Está fundada sobre Dios mismo. Vamos a corroborarlo entonces a través de la palabra de Dios. Vamos a Efesios 2, del 19 al 22. Sí, Efesios 2, del 19 al 22. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, tengan en cuenta eso, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien, pero bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya habíamos dicho que tanto judíos y gentiles se han vuelto parte del mismo reino de Dios. No son aparte, pero ahora el apóstol Pablo le agrega algo más. ¿Y qué es lo que le agrega el apóstol Pablo? Mostrando que todos los creyentes son una sola, pero una sola familia espiritual en Cristo,
en la figura de un templo santo. Una sola familia espiritual en Cristo en la figura de un templo santo. Un templo santo en donde, en el Señor, mostrando que todos los creyentes conforman juntos una habitación para Dios. Y ya siendo el cristiano parte del pueblo de Dios, ahora, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? Se deben de ir edificando sobre el fundamento de los apóstoles, teniendo como pieza principal o como piedra principal al Señor Jesucristo. Y para que entiendan mejor, Pablo hace una analogía o semejanza con la construcción de una edificación, Entonces, ¿cómo se hace una edificación? Primeramente, se debe excavar o ahondar hasta encontrar una roca firme. Allí se empieza a hacer el fundamento, el cual está compuesto de varilla, de hierro, de cemento y piedra. Y así, mis hermanos, debe ser la vida de un creyente. ¿Cómo debe ser? Cada día escudriñar, cada día ahondar, cada día excavar ¿en qué? En las Escrituras. ¿Para qué? Para hacerse sabio o prudente. Y aún toda predicación, como les dije, que escuchen este día domingo, ustedes, el deber suyo es escudriñarla ¿durante qué? Durante la semana. Ahora, bíblicamente, el fundamento sobre el cual descansa nuestra iglesia es sobre la piedra angular que es Jesucristo, los apóstoles y los profetas. Por eso nosotros decimos que somos cristocéntricos, apostólicos y bibliocéntricos. Por este motivo, entonces, no podemos establecer otro fundamento. Una iglesia no debe establecer otro fundamento, o estaríamos haciendo otra iglesia diferente de lo que dice la palabra de Dios. Otro fundamento, no podemos hacerlo. Estamos fundamentados sobre la palabra de Dios. Y si nosotros hacemos otro fundamento, déjeme decirle que entonces no se llamaría ¿qué? Iglesia. Miremos entonces nuevamente lo que nos dice Efesios 2, del 21 al 22. Dice la palabra de Dios, en quien todo el edificio, bien pero bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero hoy tiene repercusiones en nuestra iglesia, compuesta por personas creyentes. No le está hablando a cuatro paredes o a una construcción, como muchos creen que es una iglesia. Una iglesia la conforman los verdaderos creyentes. No es una edificación, no son cuatro paredes. Pero déjeme decirle que Dios se habita en una iglesia, pero en una iglesia donde están reunidos los santos, los creyentes. Él habita en medio de la reunión de los creyentes. ¿Y qué les dice Pablo entonces? Que todo el conjunto de personas, o sea, la iglesia, crezcan coordinadamente como ese edificio celestial. De esta manera, entonces nos estaríamos santificando nosotros. Pero debe haber una coordinación, o sea, que todos tengamos un mismo pensamiento, pero fundamentado en ¿qué? En la palabra de Dios. En la palabra de ¿qué? De Dios. Entonces, hermanos, miremos qué clase de personas están compuestos o están componiendo realmente una iglesia
bíblica. Y Jesucristo define los que son asistentes y los que son miembros. Hermano, póngale cuidado mucho a lo que hemos leído al principio. Mateo 7, del 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando el Señor Jesucristo, que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esta casa cayó y fue grande su ruina. Aquí Jesucristo estaba concluyendo el Sermón del Monte y está diciendo que aquel que es discípulo debe ser un hacedor de su palabra. Aquel que es discípulo debe ser un hacedor de su palabra y no solamente un oidor de ella. Todo aquel que se caracteriza por oír y hacer las enseñanzas del Señor se está preparando para entrar al reino del Mesías. El que oye y las hace se está preparando para entrar aquí al reino del Mesías. El hombre prudente o sabio es aquel que edifica una casa sobre la roca, sobre una gran base reposa, o sobre una gran base, rocosa. Es aquel que edifica su vida sobre la base indestructible de las palabras de Dios. Obedecer su palabra equivale a obedecer a Dios mismo. Equivale a obedecer a Dios mismo. Dice que a lo largo de la historia, millones de personas en la iglesia han oído la palabra de Jesús y la han llevado a cabo en el poder del Espíritu Santo. Estas personas son aquellas que tienen que ver con la entrada por la puerta angosta y el caminar por el camino estrecho que lleva a la vida. Son aquellos que progresan a un compromiso espiritual con el Señor. Se comprometen en todo con el Señor porque están obedeciendo al mismo Dios, al mismo Señor Jesucristo. Estas personas son los que renuncian a ellos mismos para obedecer y seguir a Cristo. Son los que asumen entonces el compromiso de fe en obediencia al Señor Jesús y con su iglesia. No solamente dicen, no, yo soy obediente al Señor, me comprometo con el Señor, pero con la iglesia no quieren absolutamente ¿qué? Nada. También se comprometen ¿con qué? Con la iglesia. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos hombres construyeron y edificaron casas muy semejantes sobre un terreno igual para hacer descansar la construcción sobre esa roca. Pero entonces vamos a ver cuál es aquí la diferencia. La diferencia es que el hombre prudente tuvo que retirar la arena, tuvo que ahondar, tuvo que excavar sobre la arena hasta encontrar el simiente seguro para la casa. Su vida está cimentada sobre la roca de la obediencia, el cual se manifiesta en sus obras. Sobre la obediencia, el cual
se manifiesta a través de ¿qué? De sus obras. El sabio o prudente, entonces, no se conforma con edificar superficialmente. Este hombre prudente busca el cimiento, un cimiento estable, dependiendo absolutamente de él para confiar su vida. ¿En quién? En ese cimiento. O sea, ¿en quién? En Jesucristo. La pregunta es, mis hermanos, ¿en quién estamos nosotros cimentados? ¿Quién estamos nosotros confiando nuestras vidas? ¿A quién le estamos confiando nuestras vidas? ¿A nosotros mismos? ¿A las personas? ¿O al mismo Señor? ¿Y cómo lo demuestra realmente un hombre que ha ahondado y ha encontrado esa roca? Se demuestra a través de ¿qué? De la oración. Una oración expresada con un respeto reverente delante de Dios y que continuamente pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces atiende la instrucción y agradece la corrección a través de la palabra de ¿qué? Dios. Este hombre ha renunciado completamente a todo, ¿para qué? Para vivir en Cristo. A todo para vivir en Cristo. Como Pablo lo expresa en Filipenses 3:8. Dice la palabra de Dios, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. ¿Para ganar a qué? A Cristo. O sea que Pablo no tenía sus ojos puestos ¿qué? En el mundo. Sus ojos estaban puestos ¿en quién? En el Señor. El autor y el consumidor ¿de qué? De la fe. Dice la palabra ¿qué? La palabra de Dios. Todo lo que ha conseguido. Y Pablo no era que tuviera cualquier cosa. Pablo tenía fama, tenía dinero, lo tenía absolutamente ¿qué? Todo lo que desea un ser humano. Y él dice, renuncio a todo esto. Y no dice solamente sino que renuncio, sino que lo tiene ¿por qué? Por basura. Por basura. O sea, la basura no sirve para nada. ¿Sí? ¿No sirve para qué? Para nada. Un creyente comprometido vive escarbando en la arena para separar todo lo que sea del mundo, para separar todo lo que sea que del mundo y que impida una completa comunicación con el Señor. Es el que dice, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Pero veamos ahora un poco sobre el hombre insensato. Hablamos del hombre prudente, el hombre sabio. Hablemos entonces del hombre insensato, el cual es aquel que tiene su propio concepto de lo que es una vida cristiana, su propio concepto de lo que es una vida cristiana y por supuesto lo que es la iglesia y la membresía. Hermanos, la arena de este hombre entonces está compuesta de opiniones, actitudes y voluntades humanas que siempre son cambiantes y que son inestables en su vida cristiana. Edificar sobre la arena es fundamentarse en la voluntad propia, es lo que dice el hombre insensato, lo que hace el hombre ¿qué? Insensato, en su voluntad propia, en la realización propia, en el propósito personal, en la autosuficiencia, en la autosatisfacción y en la arrogancia moral. El hombre insensato. Edificar sobre la arena es no ser enseñable. Es lo que nos dice 2 de Timoteo 3:7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y nunca pueden llegar al conocimiento de
la verdad. Hermano, y esto me acuerda mucho, y permítame, de pronto los ofendo, pero hay muchos pastores y muchos que dicen, usted debe leerse la Biblia en un año. Yo no he sido capaz. También 33 años que llevo más o menos de vida cristiana, no he sido capaz, ¿cierto? Pero déjeme decirle algo, la Biblia usted la debe leer detenidamente, y sacarle lo que Dios quiere hablar ¿qué? A su vida. Lo que Dios quiere hablar a su vida. Es estudiarla, es escudriñarla, es ahondar sobre qué, sobre ella. Lo que Dios quiere hablar realmente a qué, a mi vida. No es pasar de largo, sino Dios, ¿qué quiere hablarme? ¿Qué quiere hablar realmente a mi vida? Muchos quieren aprender, pero todos aquellos que quieren aprender, como dice la palabra de Dios, nunca pueden llegar al conocimiento de qué, de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Edificar la casa de nuestra vida sobre la arena, aquel que es insensato, edificar la casa de nuestra vida sobre la arena, como lo hizo el insensato, es seguir el engaño de Satanás, el cual hace creer a las personas que son salvas cuando realmente no lo son, debido a que la persona está bajo la ilusión de ser salva. No ve razón para resistir entonces a Satanás, ni para buscar a quién, a Dios. Ese es el insensato, el hombre que construyó su casa sobre la arena y no ahondó hasta encontrar el cimiento firme. Además, mis hermanos, hay una gran diferencia entre estos dos hombres. El hombre prudente edifica su casa de la manera más, pero más difícil. Me gusta esa palabra. El hombre prudente edifica su casa de la manera más difícil, mientras que el hombre insensato edifica la suya de la manera más fácil. Uno escoge la puerta estrecha, el sabio, y el otro la puerta que ancha. Uno busca con cuidado una base sólida de roca sobre el cual edificar. El otro simplemente encuentra una parte de arena en una ubicación deseable y empieza a ¿qué? A edificar lo que él desea. Y empieza a edificar sobre esa ¿qué? Arena. ¿Sí notan la diferencia? El insensato siempre tiene prisa. Su primer deseo es complacerse y toma la ruta más corta para ello. En la obra de la iglesia. En la obra de la iglesia, el insensato, entonces, ¿qué es lo que quiere? Una solución rápida y una solución fácil. No quieren ningún compromiso. Se le da lo mismo pertenecer o no a la membresía. No tiene tiempo para escudriñar la palabra en busca de la verdad correcta. Y como no busca realmente en la Biblia la verdad correcta, él tiene su propio ¿qué? Testimonio. Tiene su propio testimonio. Y como no busca a través de la palabra y no escudriña la palabra del Señor, entonces él se hace un examen de acuerdo a lo que él piensa. Su propio ¿qué? Su propio conciencia. Su propia ¿qué? Convicción. Ahora, mis hermanos, toda iglesia bíblica tiene sus cimientos o fundamentos puestos en Cristo nuestro Señor. Fundamentos sobre su sacrificio. Fundamentos sobre los sacrificios de Jesucristo. Fundamentos sobre toda la vida de Jesucristo. Fundamento sobre todas las enseñanzas de ¿quién? De Jesucristo. Y sobre todo esto, y sobre todo sobre los apóstoles y profetas del Señor.
quienes enseñaron exactamente las palabras de Cristo. Y sobre ese fundamento, ahora vienen que las piedras vivas. ¿Y quiénes son las piedras vivas? Los creyentes. Y entonces así se va a hacer una iglesia firme en la cual nunca prevalecerá, porque está fundamentada sobre Cristo, sobre los apóstoles y sobre los profetas, sobre la palabra de ¿qué? De Dios. Y tal vez, mis hermanos, a través de esto surgen muchas, pero muchas preguntas. Preguntas como esta: ¿acaso la Biblia nos dice quiénes deben de componer su iglesia? ¿Nos dice la Biblia qué tipo de piedras Dios usa para edificar la iglesia? ¿Acaso la Biblia nos da ejemplos y principios de quiénes deberían ser miembros de una iglesia? ¿La Biblia acaso nos presenta los distintivos más básicos de las personas que conforman la iglesia? Pueden surgir esas preguntas, pero déjenme decirles, mis hermanos, que la respuesta es sí. La Biblia tiene todas las respuestas a lo que usted puede pensar. Tiene todas las respuestas. Mis amados hermanos, la Biblia tiene esas respuestas. La Biblia la tiene. Y la Biblia responde. Nos muestra quiénes son los individuos que deben de ser miembros de una iglesia. Así que según la Biblia está compuesta primeramente por una membresía regenerada. Primeramente por una membresía regenerada. 2, por una membresía comprometida. Y 3, por una membresía que da testimonio al mundo. Primeramente por una iglesia regenerada, por una membresía regenerada. 2, por una membresía comprometida. Y 3, por una membresía que da testimonio al mundo. Entonces, mis hermanos, veamos la primera. La iglesia está compuesta por una membresía regenerada. Hermanos, ¿qué tipo de piedras Dios usa para edificar una iglesia? ¿Qué tipo de personas deberían conformar la iglesia de Cristo o iglesias locales? En primera medida, gente o individuos como el hombre sabio o el hombre prudente, convertidos al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de conversión, estamos hablando de aquellas personas que se han arrepentido de todo corazón de sus pecados. Aquellas personas que le han vuelto la espalda a su vieja naturaleza, que llegan aún a odiar el pecado porque saben que ofenden el gran amor de Dios. Personas que han creído en la obra grande y maravillosa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora ellos tienen al frente al Señor Jesucristo. Y esas personas le siguen como su Señor. Ellos han confiado en el Señor Jesucristo por fe. Ellos no creen en su propia justicia. Ellos saben que si Dios los mirara en su propia justicia, entonces ellos serían entonces condenados, reos de condenación. Ellos han creído en la justicia de Cristo y ellos siguen creyendo día tras día. Ahora, mis hermanos, recordemos algo, un precioso sermón hecho por el apóstol Pedro en el tiempo de Pentecostés, el cual estaba rodeado de muchas personas de diferentes regiones del mundo. Acompáñenme, mis hermanos, a Hechos 2, del 37 al 38. Esto tal vez se le hace a usted como los que estuvieron en la escuela bíblica, como si hubiéramos empatado el hermano Samuel con la predicación del día de hoy. De este versículo habló el hermano Samuel
en la escuela ¿qué? En la escuela bíblica. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano Pedro, esto es maravilloso. Pedro les estaba recordando a sus oyentes. Entre esos oyentes habían judíos y tal vez romanos, el cual ellos dieron muerte a ¿quién? A Jesús. Y ahora ese mismo Jesús les ofrece una salvación. ¿Sí me entienden? Esos mismos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, y ese mismo Señor Jesucristo es el que le está ofreciendo ¿qué? Una salvación. Entonces esto lo lleva ¿a qué? A compungir su corazón. ¿Y qué significa la palabra compungir? Significa perforar o acuchillar algo súbito e inesperado. Entonces ellos no pudieron evadir que habían ejecutado al Mesías que con tanto anhelo habían esperado. Fue como una puñalada en lo más profundo de su corazón. Ellos se contristaron, ellos se dolieron, ellos se culparon. Sucedió algo entonces, mis hermanos, en el corazón de ellos, lo cual los llevó a un genuino ¿qué? Arrepentimiento. Ellos no permanecieron realmente indiferentes. Y déjenme decirles, mis hermanos, que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, la estudiamos palabra por palabra, téngalo por seguro que cuando lo hacemos así, eso va a ser como una puñalada en nuestro corazón. Porque Cristo nos confronta a través de la palabra del pecado que nosotros estamos cometiendo. Y eso nos tiene que compungir, mi hermano. Esto nos tiene que llevar a un verdadero arrepentimiento, mis hermanos. A cambiar nuestro estilo de ¿qué? De vida. A cambiar nuestro estilo de vida. Fue una puñalada en lo más profundo de su corazón. ¿Se imagina cómo se sintieron estos hombres? Los que crucificaron realmente a Jesucristo. Pedro los confrontó. ¿Con qué? Con el Evangelio. Los confrontó con el Evangelio. Nosotros debemos ser confrontados con el Evangelio, con la palabra de ¿qué? De Dios. Tanto así que entonces lo llevó a decirle ellos a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Yo me imagino que hasta de pronto estarían llorando del pecado tan tremendo que cometieron en haber crucificado al Mesías que tanto habían esperado. Que tanto habían esperado. ¿Qué haremos? Algo parecido de lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Ellos fueron regenerados. El equivalente a un nuevo nacimiento. Pedro entonces les da una respuesta clara y contundente a su pregunta. Verso 38. ¿Qué les dice Pedro? Arrepentíos y bautícense. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted, mi hermano, cuando la Biblia lo confronta a usted? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. ¿De qué? De todo ¿qué? De todo corazón. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué pasará? Entonces recibirá el don del Espíritu Santo. Esto fue el producto de la predicación. Ellos son exhortados
a arrepentirse, son exhortados a creer en Cristo y luego ser bautizados. ¿Sabe lo que es ser bautizado? Que usted se ha arrepentido de su vieja manera de vivir. Entonces usted toma la decisión de ¿qué? De bautizarse. Y delante de personas y delante del Señor, dice que usted se compromete a seguirlo. ¿A quién? A Él. Estas personas al recibir la palabra se compungieron de corazón y esto lo llevó al acto de bautizarse. El versículo 41 nos dice lo siguiente, y aquí está la base, mis hermanos, donde quiero que usted entienda, que nosotros entendamos. Esta es como la carne de lo que yo quiero prácticamente hablarles el día de hoy. Verso 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa recibir la palabra? Es que ellos no solamente escucharon con sus oídos la palabra, no solamente escucharon con sus oídos la palabra. La predicación del Evangelio los inquietó, los confrontó con su pecado, tanto así que dijeron, ¿qué haremos? Estas son palabras de un verdadero arrepentimiento y confirmaron ese arrepentimiento a través del bautismo. De manera que cuando ellos se arrepintieron y creyeron en Cristo y fueron bautizados, fueron añadidos como 3,000 personas. Aquí es donde yo hago la pregunta, ¿a dónde fueron añadidos? ¿A dónde o a qué fueron añadidos? Hermano, simplemente ¿a qué? A la iglesia. ¿Fueron añadidos a qué? A la iglesia. ¿Quiénes? Los que se arrepintieron realmente ¿de qué? De corazón. A una iglesia. Los apóstoles no le dijeron, bueno, como ya creyeron, ahora váyanse para sus casas. Lo más importante era que creyeran. No, estos fueron añadidos ¿a qué? A la iglesia. No es como hacen hoy en día las famosas iglesias. ¿Usted cree en Jesucristo? Pase aquí adelante. ¿Y haga qué? ¿La oración de qué? De fe. Y como usted ya hizo la oración de fe, ya está salvo. ¿Ahora qué? Váyase para qué? Para su casa. Ahora váyase para qué? Para su casa. Este pasaje nos brinda el primer sermón evangelizador de la iglesia del Nuevo Testamento. Su resultado fue sumamente fructífero. Lucas dedica tiempo a este sermón. Entonces podemos asumir que Lucas pretendía que fuera un modelo para la predicación evangelística de la iglesia primitiva y aún de nuestra ¿qué? De nuestra iglesia. Un modelo. Hermanos, ¿qué tipo de personas son las que deberían ser añadidas a una iglesia? Es la pregunta. Aquellas personas que se han arrepentido de corazón y han tenido una fe genuina en el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, hermano, y que tenga en cuenta esto, que esto no fue una estrategia humana de los apóstoles. Esto no fue una estrategia humana de los apóstoles. Algo así. Vamos a usar aquí un método. Vamos a compartir entonces las 4 llaves. Y hagan la oración de fe. Hagamos entonces una campaña para añadir a las personas ¿a qué? A nuestra iglesia. ¿Eso fue lo que hicieron los apóstoles? No. Simplemente predicaron ¿el qué? El evangelio. Oiga, y tremendo. Y fueron por eso lo que hizo Pedro, por compartir el evangelio, nada más ni nada menos que 3,000 personas fueron añadidas. No hizo ninguna campaña humana. No se inventó algo para que la gente llegara ¿a qué? A la iglesia. No se inventó nada. Hagamos esto o hagamos qué? Aquello. Hermano, aquí hay una parte espiritual y hay una parte soberana.
Hermanos, detrás de todo esto está la obra de Dios. Está la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creemos que nadie, pero nadie sería compungido en su corazón si Dios no le convence de sus pecados. Nadie se arrepiente por sí mismo. Esto, mis hermanos, es un don de Dios. Esto es un don de Dios. Solamente es de parte de ¿quién? De Dios. Y es como nosotros debemos de obrar a través de la palabra de Dios. Predicar el Evangelio. No inventarnos cosas humanas. ¿Para qué? Para atraer a la gente. Hermano, yo viví mucho tiempo, 33 años, tal vez usted lo sabe, en una supuesta iglesia. Y todos los años él me decía algo que a mí me impresionó y fue cuando fui tomando la decisión de separarme de ahí. Todos los años se celebra el cumpleaños del Señor Jesús. Y eso llaman un show tremendo, unas danzas. Un tiempo inventaron a una gran orquesta del mundo, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Para el cumpleaños del Señor, ¿qué? Para el cumpleaños de Jesús. A los 2 días tuvimos reunión todos los misioneros, todos los de tiempo completo, y el que dirigía aquí Cali preguntó, ¿cierto? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos llevaron cada uno? ¿Cuántos llevaron cada uno y cuántos realmente llegaron a su distrito? Y los que se levantaron como a la semana, perdón. Y levanten la mano. Y déjenme, sin mentirle, nadie levantó la mano. O sea que eran estrategias que humanas. Estrategias que humanas. Inventadas. Shows tremendo, eso sí. Nadie llegaba a los distritos, a las sedes. Pura estrategia que humana. Humana. Lo que hablaba hoy el hermano Samuel. Qué tema tan especial que nos regaló hoy Dios a través del hermano Samuel. Muy parecido a lo que estoy predicando. Y no nos pusimos de acuerdo, solamente el Espíritu Santo es la que hace que la obra. Hermanos, nadie, absolutamente nadie, depositará su fe en Cristo como su Salvador si el Espíritu Santo no influye en su corazón y los capacita para ello. El mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente, Juan 6, del 37 al 40. El mismo Señor Jesucristo lo dice, Juan 6, del 37 al 40. Hoy estas palabras divinas de nuestro Salvador. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. Aquí nos quiere enseñar algo el Señor Jesucristo como persona. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿de qué? De su Padre. Prácticamente el Señor que nos está diciendo en este pedacito, que no es hacer su voluntad, sino la voluntad de quién? De mi Padre. Él nos está dando ejemplo. Y siendo nada más ni nada menos que el Señor que Jesucristo. ¿Cierto? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces pregunto, mi hermano, ¿por qué la gente se compunge de corazón? ¿Por qué la gente se arrepiente de sus pecados? ¿Por qué la gente puede en un día llegar a creer en Jesucristo como su Salvador? De pronto hasta en unos días no, en un momento, en un instante. ¿Sí? Definitivamente, mis hermanos, esto es obra del Padre.
a través del Espíritu Santo, que soberanamente lo lleva a Cristo. Y cuando es llevado a Cristo, ¿qué pasa? Cristo lo toma. Cristo lo guarda en sí. Cristo se compromete a darle vida y a resucitarlo en el día postrero. ¿En el día qué? Final. Ay, Señor, amén. Amén y amén, Señor. Tremendo. Según esto, ¿quiénes son los que deben pertenecer a la iglesia? No hay duda, la gente convertida, pero convertida por la gracia de nuestro Señor, quien hizo una obra eficaz en su corazón, trayéndolos a Cristo. Viéndolo bien, la membresía en un sentido espiritual, ¿quién la pone? Jesucristo. No el hombre, no el pastor, la pone el Señor Jesucristo. La pone el Padre, trayendo ¿qué? Individuos arrepentidos a Cristo. Por eso hacen parte de ¿qué? De la iglesia. Mis hermanos, dejemos hasta ahí. Seguimos el próximo domingo. Concluiremos esta parte. Oremos. Gracias, Señor. Tu palabra, mi buen Dios, es viva, eficaz, cortante, más espada que doble filo, Señor, que penetra a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Señor, sé que muchos de nosotros hemos construido, Señor, una casa en la arena. No hemos ahondado. No hemos apartado la arena hasta ahondar, hasta encontrar una roca firme, Señor. Hemos tenido nuestro propio concepto de qué es una iglesia, qué es una membresía. Señor, pero tú has hablado hoy a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ahondar en tu palabra. Señor, confróntanos con tu palabra. Confróntanos con ella. Y si ves, Señor, que hay en mi corazón camino de perversidad, redargúyanos, Dios. Llévanos a compungirnos, Dios, realmente de corazón. Que esa palabra, Dios, que hemos escudriñado, penetre, como dice tu palabra, como espada, Dios, de doble filo, hasta los tuétanos, Señor, hasta que nos haga arrodillar y humillarnos, Dios, delante de ti, Señor, mi Padre, mi Salvador, mi buen Dios, el amor de mi vida, que eres tú, mi buen Dios, mi amado Jesucristo, mi amado Espíritu Santo. Gracias, Dios, por reunirnos en esta iglesia bíblica, Señor. La iglesia tuya, la que tú escogiste para sí. Esta iglesia es la niña de tus ojos, Señor. Su preciado tesoro, que la conformamos los verdaderos creyentes, mi buen Dios. Ayúdanos, Dios y Espíritu de Dios, a amarte cada día más, a orar más, a amar más tu palabra, a no ser solamente oidores, sino hacedores, Dios, de tu palabra, Señor. Que seamos, Dios, esa vitrina, Dios, para el mundo, Señor. Esa vitrina en la cual te mostramos a ti en nuestra manera de hablar, de pensar, de mirar, Dios. Que aún digan, como un día le dijeron los apóstoles, ahí vienen los que trastornan el mundo. Porque ven en nosotros la imagen tuya, Señor Jesucristo. Gracias por haber sostenido esta iglesia durante 6 años. Gracias porque, Dios,
Padre, tú la seguirás sosteniendo, porque queremos cimentarla en nuestra roca firme, en nuestra roca de nuestra salvación. Que esta iglesia tenga su fundamento en tu palabra. Gracias, mi buen Dios, por todo esto. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.